Continuamos en Siglo a Siglo y te recordamos que todavía estás a tiempo de iniciar una carrera universitaria en la fase FALEVI de la Universidad Evangélica de Asunción. Hay opciones muy interesantes como licenciatura o en este caso carreras de grado como trabajo social, licenciatura en lengua inglesa con énfasis en educación bilingüe o traducción, y también tenés especializaciones o algunos cursos con ya grados de posgrado. En realidad también tenés maestría en didáctica universitaria, es decir, desde grado, posgrado, especializaciones, todas las opciones que estés buscando en ramas de educación, trabajo social, son las fortalezas de la fase FALEVI. Tenés que llegar hasta el local o bien llamar al número que aparece en pantalla. Fase FALEVI de la Universidad Evangélica de Asunción, educar para servir. Comenzamos la ronda de saludos. Comenzamos. Doctor Hugo Saguier Guanes, buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mariana, encantado de saludarles nuevamente. Bienvenido, doctor. Gracias. Igualmente. Gracias a todos por llegar hoy con este temporal también hasta los estudios del canal. Saludamos también a Felino Amarilla, abogado. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo le va? Un placer, buenas noches. ¿Cuánto tiempo? Gusto de tenerlo aquí, Felino. Gracias. Y lo vamos a escuchar hablando de uno de tus favoritos, Hugo Chávez. Vamos a escuchar el análisis. Saludamos al doctor José Fernando Casañas Levy. Él es candidato al Parlasur, máster en leyes y una persona que sabemos ha tenido participación gravitante también en la elaboración de muchos proyectos de ley que hoy están vigentes en nuestro país, y vamos a hablar de política también, así que bienvenido, buenas noches. Doctor. Muy buenas noches, Oscar, Mariana, a la audiencia y a los panelistas también. Bienvenido, muchas gracias, doctor, por el espacio. Candidato gracias. Por el Partido Socialdemócrata. Número 22, la lista 22. Sí, de paso gracias. llevamos también gracias. la información que es importante para los candidatos. Y Camilo Suárez, presidente del PMAS. Hola, Camilo. Hola, Mariana, hola, Oscar, hola a todos los invitados y a la gente que nos está observando. Camilo, gracias. Candidato al Senado también. Candidato al Senado con Avanza País. Con Avanza País, perdón, ¿una lista del PMAS o es de Avanza? No, es la lista 3, Avanza País de Mario Ferreiro. ¿En qué número está, Camilo? En el número 3, de la lista 3 en el número 3. Por 3. cábala. El 3 vale doble. Qué selecto grupo, ¿no, Mariana? Sí. Bastante interesante, sobre todo en divergencia de pensamientos, que es lo que buscamos también, poner las consideraciones y los pensamientos que aunque sean distintos se pueden debatir inteligente y educadamente. En primer lugar, lo que nosotros queremos poner a consideración de nuestra audiencia es de que precisamente hemos optado por invitarlos a las personas que están con nosotros porque se han definido en sus tendencias, en sus opiniones y en sus comentarios en referencia a Hugo Chávez durante todo este tiempo. Sabemos que Camilo Suárez ha tenido una cercanía con el exmandatario venezolano, ha sido probablemente un político que ha defendido en todas las circunstancias y muy firmemente la política de Hugo Chávez, estuvo muy cerca de Fernando Lugo, o sea, Camilo Suárez es el referente de la línea política que encaró Hugo Chávez en Latinoamérica, y creo que es él es el indicado en que podía tener una posición determinada sobre este personaje. Hablar de izquierda en Asunción, Paraguay, de Camilo Suárez. Sí. Qué gran responsabilidad que me están dando, ¿eh? Hoy ya hay varias izquierdas, ¿verdad? Eso le decía, okay. Hoy está un poco dividida, pero es un referente, hay que decir. Pero es un referente, lo conozco a Camilo desde muy joven y siempre fue firme en sus pensamientos en ese sentido. Y en un contrapeso, así por ponerlos entre comillas, hemos optado por invitarlo a Felino Amarilla. Felino es el contrapeso de Camilo Suárez en cuanto al pensamiento ideológico en Paraguay. Y hemos visto dos figuras que van a tener probablemente, y no dudamos de eso, un diálogo, un debate bastante interesante que puede poner a la audiencia en la posición de decir, bueno, me quedo con Camilo, me quedo con Felino, pero es más o menos para sacar en conclusión también lo que se viene en nuestro país particularmente tras la desaparición física de Hugo Chávez. Sí, tenemos, así como lo decía Oscar, a Camilo, el rol de Camilo, de Felino, pero también unas posturas que consideramos bastante, no que no lo sean o que lo sean menos los demás, pero también bastante neutrales o de análisis, quizás más en aspecto jurídico, y en el caso del
el doctor Zaguier Guanes y también el doctor Casañas Levis, que hoy se postula al Parla Sur, un estamento dentro del Poder Legislativo que todavía aparentemente no hemos visto que tenga demasiados resultados, sobre todo favorables o algo que pudiera ser favorable para nuestro país. Y a ver cómo a partir de un escenario sin Hugo Chávez puede también esto ser aprovechado, no porque esté Hugo Chávez, sino porque el escenario es distinto nada más. ¿Qué tal? Y el doctor Guanes probablemente ya conoce el tema y probablemente tenga esbozado algunas reflexiones iniciales. ¿Qué es lo que deja como consecuencia inmediata a nivel regional la desaparición de Hugo Chávez? Un gran vacío político en Venezuela, específicamente en Venezuela. Yo no creo que el señor Maduro lo pueda reemplazar. La historia dice que los líderes muy personales, muy exóticos, muy originales como Hugo Chávez son irreemplazables. Pasó con Juan Domingo Perón, López Rega fue un fracaso. Pasó con Mao Zedong, cuando la banda de los cuatro con su esposa quiso manejar la China, subió Deng Xiaoping. Pasó con Stalin, que le había recomendado a Malenkov, y al final subió Khrushchev. Así que la historia dice que estos líderes muy personalistas no tienen reemplazantes. No hay clonación, no se hereda el liderazgo. Así es que tu pregunta es ¿qué pasará después de Hugo Chávez en Venezuela? No se sabe, un gran signo de interrogación. Maduro puede ser un hombre muy fiel, ha sido un hombre muy fiel al señor Chávez, pero no tiene las condiciones, digamos, doctrinarias ni ideológicas para reemplazarlo. Como pasó con López Rega, repito, fue un fracaso total. Ahora, en la región también deja un gran vacío. Pero yo quiero decir lo que decía Dieterich, que fue el primer consejero que tuvo el señor Chávez en materia ideológica. Estamos hablando de 1999 a 1999 al 2002, más o menos. Dieterich dijo hace poco tiempo en México, la revolución bolivariana es solamente personalista, de la chequera bolivariana. No hay estructura, no hay ideología, no hay doctrina. Y el señor Ceresole, Norberto Ceresole, que fue también un gran geopolítico que lo aconsejó al señor Chávez, también dijo lo mismo antes de morir. Así es que la revolución bolivariana es para mí algo marxista en su contenido, algo fascista en sus banderas, en sus mitos, en sus leyendas, en su estructura, porque el marxismo Marx no quería publicidad. Marx estaba en contra de los personalismos, ¿verdad? En ese aspecto yo creo que Stalin y Lenin fueron la contraparte de Marx, lo contradijeron mucho a Marx. Y también un liderazgo casi teológico, Él se comparó con Jesucristo. Dijo, Jesucristo fue el primer revolucionario de la historia. El primer socialista. Y yo soy lo mismo. Se comparó con Jesucristo. Luego pidió misericordia cuando ya estaba enfermo y pidió sanación. Pero yo leí las declaraciones del presidente de Irán, Ahmadinejad, que dijo, Jesucristo va a volver con Hugo Chávez a la tierra en el milenio y con un imán fundamentalista. Hasta ese grado llega la locura, digamos, yo creo existencial, ¿verdad? Porque no puedo, y Evo dijo también que Hugo Chávez era un profeta, ¿verdad? Que fue envenenado, ahora lo quieren poner como mártir, fue envenenado, fue inoculado con cáncer de parte del imperio, quiere ser mártir como Martin Luther King, como Gandhi, o como Kennedy, o como Che Guevara. Sí. Cuando usted dice, aparte de la exaltación, no al régimen, sino a la figura, digamos, de Hugo Chávez, que es lo que usted remarcaba, y usted decía un liderazgo personalísimo, o sea, gira en torno a Chávez, no es en torno al proyecto. ¿Qué puede pasar ahora? Maduro, lo más probable es que gane, pero todo ese trabajo de Hugo Chávez, ¿se pierde o continúa? No, ese trabajo creo que no se va a perder, porque realmente vimos nosotros, Hugo Chávez con sus luces y con sus sombras, ha dejado una impronta en la América Latina y en Venezuela. Eso. Y fue consecuencia de 3 gobiernos corruptos, Lucinchi, Caldera y Carlos Andrés Pérez. Esa es la gran verdad. Estos partidos tradicionales se esfumaron en Venezuela, se fundieron, el COPEI y la ADE, a la Acción Democrática.
¿Por qué? Por la corrupción. Esperemos que el Partido Bolivariano, el Partido Socialista Unido de Venezuela, no se funda, no se extermine también por la corrupción. Porque Maduro habló de que va a combatir la corrupción, la inseguridad, va a combatir el narcotráfico. Bueno, no creo que lo pueda hacer. ¿Cómo fue tu relación con Hugo Chávez, Camilo Suárez? Mira, estoy escuchando atentamente las reflexiones del doctor. Antes de ir a la cuestión casi anecdótica, yo quisiera hacer un poco una apreciación al respecto de lo que deja hoy el fallecimiento de Hugo Chávez y el futuro de Venezuela y de América Latina. Voy a empezar por la parte final que apuntaba el doctor. También considero que deja una impronta que va a ser absolutamente imposible de borrar simplemente por un decreto o por un gusto o disgusto político. O sea, la América Latina de hoy, si comparáramos con la América Latina de 15 años atrás, es una América Latina totalmente diferente. A favor y en contra de Hugo Chávez y el proceso venezolano, en lo que todos coinciden es que Hugo Chávez trajo algo a América Latina que no habían traído otros líderes anteriormente, que es el tema del problema de la integración regional. Se coloca la integración regional como un problema geoestratégico para nuestro continente, al igual que los europeos se colocaron hace un par de décadas atrás, al igual que los americanos del norte se lo colocaron también, al igual que los asiáticos también se colocaron, entendiendo lo siguiente: hoy en día, sin la construcción de bloques regionales, es absolutamente que el mundo pueda desarrollarse, ni localmente ni internacionalmente. Y no solamente desde la perspectiva geomilitar de la confrontación de bloques, sino que en el tema propiamente económico, de la complementación y la producción inclusive en escala. Era impensable que en América Latina se puedan producir, o todavía sigue siendo impensable por la matriz económica latinoamericana, que se puedan producir una serie de elementos absolutamente necesarios para generar una autonomía productiva de América Latina si es que no se integra. Porque la producción meramente nacional no basta para satisfacer las necesidades de la producción a la gran escala que hoy se necesita regionalmente. O sea, Hugo Chávez deja esa herencia en América Latina, sea de izquierda o sea de derecha, todo el mundo coincide. No fue en vano que de América del Sur el único presidente ausente fue Federico Franco. Estuvieron presidentes que no se les puede considerar de derecha, como el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, el presidente de Chile, Piñera, inclusive el presidente mexicano. Estuvieron jefes de Estado de otras naciones, el príncipe de Asturias de España. O sea, delegaciones del más alto nivel compartiendo esa situación muy traumática para el pueblo venezolano. Esa es una primera gran coincidencia que tengo, en el sentido de que va a dejar una herencia. Una segunda coincidencia es que los liderazgos como los de Hugo Chávez, que en términos sociológicos podríamos decir que era un liderazgo caudillista, donde había rasgos de mesianismo profético. Y ojo, lo está diciendo alguien que reivindica ese proceso, no como algo despectivo, simplemente como una caracterización sociológica. Son liderazgos irreplicables, irreemplazables. O sea, sería impensable que hoy Nicolás Maduro venga a ser un Hugo Chávez II. Y si intentara hacerlo, allí estaría justamente el germen de su fracaso. Ahora bien, no porque el tipo de liderazgo como el de Hugo Chávez sea irreplicable, significa que el proceso iniciado bajo el liderazgo de Hugo Chávez tenga que ser trunco o vaya al fracaso. Eso sería una cuestión casi de deseo político de algún sector o casi hacer de futurología. En este caso no pronóstico, sino futurología. Yo en cambio considero que en Venezuela se abrió un proceso donde hay una amplia participación de las masas, de sectores que antes no participaban en la política, así como no participaban tampoco en el desarrollo económico, y que abrieron un proceso que va a ser conociste muy de imparable. Cerca, Hugo Chávez? Tuve la oportunidad de conocerlo, de intercambiar algunas veces. ¿Y cómo fue el trato opiniones contigo? Hugo Chávez tenía algo que a diferencia de algunos que tienen una pose en público y una conducta en privado, era exactamente igual. O sea, con mucha energía, mucha vitalidad. Habían cosas que creo yo que más por la posición política de tratar de ser detractor de Chávez se plantearon y se plantea. Como por ejemplo, como acá en el Cono Sur nosotros estamos tan acostumbrados a historias tan brutales de dictaduras militares, donde ciertos políticos o proyectos políticos utilizaron las instituciones de las Fuerzas Armadas para establecer dictaduras, nosotros nos creamos, los sureños, una concepción de que la historia de las Fuerzas Armadas es exactamente igual en toda América Latina. Y hay diferencias y hay singularidades. En el caso de Hugo Chávez, cuando decían el gorila bolivariano, que era militar, porque nosotros hacíamos analogía con los militares de acá del sur,
nosotros estamos desconociendo de manera casi brutal la historia particular e inclusive la erudición de Hugo Chávez. Hugo Chávez es una persona que siempre uno le veía con algún libro en la mano, y de uno de los autores más contemporáneos. Se tragaba el libro y empezaba a debatir con ese autor. Un excelente orador. O sea, más allá de la imagen que se quiso proyectar, él tenía una personalidad muy distinta a la propaganda. No la misma pregunta, pero ¿cuál consideras vos, Camilo, que es justamente, no hacer futurología como vos decías, pero cuál va a ser el proceso que se debe dar o que se podría dar para que justamente ese trabajo que sí iniciaba con un liderazgo muy particular y que probablemente no hubiese sido tal si no fuera por la fuerza que tenía la figura de Hugo Chávez, hoy no se pierda y hoy continúe? Porque hay que decir que su trabajo se vio ligado, o ese gobierno estaba muy ligado a lo que hoy es Argentina, con el gobierno de Cristina, a lo que es el gobierno del Pepe Mujica, a lo que fuera en algún momento también el gobierno de Fernando Lugo. ¿Cómo se deben dar esos procesos para que eso no se pierda, más allá de la figura que hoy sería Nicolás Maduro? Yo parto para responder esa pregunta de una posición política asumida, que yo quisiera que el proceso venezolano continúe en esa dirección. Ahora bien, sería ingenuo de nuestra parte esperar la llegada de un nuevo Mesías que venga a reemplazar a Hugo Chávez en la forma, en la dinámica de ese liderazgo. El gran desafío que tiene el proceso venezolano es reemplazar ese liderazgo individual, construyendo y traspasando a un liderazgo colectivo. Si no se consiguen conformar estructuras políticas amplias con conducciones políticas colectivas, allí van a tener un problema muy serio, porque el caudillo, el mesías, el líder carismático surge sola y únicamente en una situación histórica singular. Eso es aquí en la China, sea en la época del siglo XX o XXI. Y Hugo Chávez surgió en el momento de la decadencia más absoluta de la partidocracia venezolana. El doctor apuntaba, 3 gobiernos que empiezan con el auge petrolero venezolano, corrompen por completo la sociedad venezolana, el pueblo se rebela, estando el pueblo absolutamente abandonado, surge un líder como Hugo Chávez que le pone pecho, intenta hacer un golpe de Estado con una unidad cívico-militar, fracasan, pero se convierte él en el caudillo liberador. Hoy en día no es la misma situación. Entonces, decir simplemente que va a haber otro caudillo sería falso. Vamos a hacer un breve paréntesis, después ya ingresamos también en el análisis con nuestros otros invitados. Una breve pausa, Mariana, ¿te parece? Vamos. Ustedes ya saben que en Quality Center van a encontrar los mejores muebles, todos ellos importados desde los Estados Unidos. Quality Center está en España, 2065 esquina Rivera. Hay muebles, accesorios de decoración, iluminación y también elementos necesarios para el cuidado personal como vestimentas, accesorios. Todo esto lo van a encontrar en Quality Center. Dense una vuelta por allí. Nuestros muebles aquí en el set de Siglo a Siglo son también de allí, así es que un agradecimiento especial a Quality Center. Conociendo un perfil de un ciudadano que se hizo famoso por como fue Hugo Chávez, no todas las cosas que vemos o que escuchamos de él realmente son las que reflejan su propia personalidad. Muchos dicen que Hugo Chávez actuaba, tenía capacidad de convencer a la audiencia y de tener un diálogo íntimo y sereno y hasta evaluativo de su gestión con sus propios asesores. Lo escuché hablar a su propio asesor, un español de apellido Monedeiro, sobre la personalidad de Hugo Chávez. Decía de que Hugo Chávez era alguien con quien teníamos que discutir, analizar, pero siempre imponía sus ideas. O sea, los asesores no son definitivamente los que determinaban el paso a seguir, sino eran simplemente unos compañeros de charla, pero él definitivamente hacía lo que quería. Ese fue el comentario que escuché de uno de sus asesores, un español de apellido, se llama Juan Carlos Monedeiro. ¿Lo conocías, Camilo? Escuché hablar de él. Sí. Pero mira, esa es la característica de muchos líderes. Entonces, ¿para qué uno necesita o quiere un asesor
cuando está en función de gobierno, si al final va a ser lo que Para hacer realmente... catarsis. Eso dijo su propio asesor, sin desmeritar la ¿Vos te acordás capacidad. ¿Vos te acordás que Bueno, lo pero trajo? está gobernando para decidir. Lugo lo trajo a Stiglitz, Sí. a la Asunción al mando. Y todo el mundo dijo, por fin vamos a tener un economista premio Nobel, ¿verdad? Y el que manejó la economía de Lugo fue Miguel Rojas, que no es el premio Nobel precisamente. Entonces, Sí, Mariana, adelante. Sí, no, porque mencionaba Felino justamente el caso Lugo, digamos, de algún modo, yo le voy a preguntar después a Camilo porque hizo una comparación bastante negativa hoy, o leía hoy unas declaraciones del liderazgo de Fernando Lugo y Hugo Chávez. Ahora, aquí en Paraguay, ¿ese acercó realmente el gobierno de Lugo, se acercó algo a lo que es la izquierda chavista tan criticada en muchas ocasiones por vos, Felino, o realmente está muy lejos de la realidad? Mira, yo creo que es una falta de respeto a la izquierda tratar de decir que Fernando Lugo es izquierdista. Pero lo dice él. No, puede decir cualquier cosa. Él no es izquierdista, él es un irresponsable, claramente. Aparte yo creo que un tipo limitado de conocimiento y de política no sabe nada. Y además creo que es corrupto porque permitió en su gobierno corrupción. Entonces, un líder que reivindica la ética en la política no puede estar rodeado de corruptos. Sencillo. Segunda cuestión. El carácter de un caudillo militar como fue Chávez es lo más parecido a nosotros contemporáneos, un Lino Oviedo. Fíjate los actos del militar. El militar fue formado en la disciplina y en el orden jerárquico, donde se respeta la orden del superior, no se debate. Hay casos famosos de Chávez que son simpáticos, por ejemplo, cuando le llama por teléfono en aló presidente al presidente del Banco BBVA de Venezuela y le ordena que le dé crédito a una persona que le dijo, señor presidente, me fui al banco y no me dio un crédito para la casa, y él le ordena al presidente del banco que le dé crédito. O por ejemplo, en una reunión dice, exprópiese, o sea, él se convertía presidente de la República y presidente de la Corte Suprema y ordenaba la expropiación de un bien porque lo convertía, según él, en utilidad pública. Eso, lisa y llanamente, es un dictador, es un hombre totalitario, es un caudillo militar que con su conducción militar se transforma en un autócrata. Es decir, él asume la totalidad del poder y en Venezuela lo hizo. Y lo hizo con mucha corrupción. Su hermano hoy es uno de los hombres más ricos de Venezuela. Es decir, Venezuela, aún con Chávez, no se pudo desprender de la corrupción, que fue el cáncer de Venezuela. Carlos Andrés Pérez, en los años 70-80, era el líder mundial de la socialdemocracia. En una época en Venezuela había como 1.500 paraguayos becados, muchos de ellos perseguidos de la dictadura de Stroessner. Porque Carlos Andrés Pérez era el hombre que, lógico, el petróleo había pasado de valer $7 el barril a 14. Y el gran predominio de Chávez en América Latina se hizo con el precio del petróleo. Cuando Chávez tomó el poder, el petróleo estaba a 35, 40 dólares. Llegó a $110 el petróleo. 140. Y el sistema, y su coherencia, Felino, sí. ¿El sistema permite que la corrupción sea practicada de manera impune o hay una decadencia moral en los dirigentes venezolanos? Yo creo que la corrupción en América Latina es endémica, no porque el liderazgo sea corrupto, sino porque la sociedad ha sido contaminada. Fíjate Paraguay. No vayamos a Venezuela. Claro. Tomemos el caso Paraguay. ¿Qué yo esperaba el 16 de agosto del 2008 en el gobierno de Lugo? Que empiecen los procesos por corrupción pública. ¿Qué pasó? Se siguió usando el mismo mecanismo de gobierno para seguir haciendo lo mismo. Es decir, el manual de la corrupción está por encima de las ideologías. ¿Y por qué ese pragmatismo en política? Porque la gente dice, para llegar hay que hacer lo que se necesita hacer. O sea, es maquiavélico, el fin justifica los medios. Tomemos eso como un medio de la toma del poder. Pero ¿qué diferencia un líder bueno de un líder malo? Lo que hace en función a su liderazgo. Resulta que la Corte Suprema de Justicia paraguaya, corrupta en el gobierno de Nicanor, corrupta en el gobierno de Lugo y sigue tan campante para que en el próximo periodo se sigan negociando cuotas de poder. El nepotismo, el privilegio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que ve el pueblo?
que ve el común, el tipo que sale a tomar el ómnibus, que va al trabajo y gana sueldo mínimo, de que la corrupción se enseñorea y ya es cotidiano. Por eso es que las revoluciones, la liberal, la francesa, ahí se cortó el cuello a la gente. La cubana, la rusa, la china. ¿En qué momento tambalea China? Cuando la corrupción empieza a gobernar. ¿En qué momento se rectifican rumbos? ¿Cuáles son los resultados de rectificar rumbos en base a principios éticos? Pero el problema es que cuando el caudillo no tiene principios. Lino Oviedo es muy parecido a la conducción política de Chávez y teóricamente están en las antípodas ideológicas. Lo que yo no comparto con las personas que lo definen a Hugo Chávez como marxista. Hugo Chávez es populista. Él podía comer con la izquierda y escupir con la derecha y negociar con los yanquis al mismo tiempo que firmaba con Ahmadinejad. La cadena de petróleo Cisco en Estados Unidos es venezolana. El único comprador de Chávez y Oviedo desaparecido, pero la corrupción sigue campante, doctor Casañas Levy. Es así, yo quiero en primer lugar, coincido un poco con Felino en el tema que tenemos que centrarnos un poco en nuestro problema, más allá de hacer una observación. Me parece mucho, como lo que señaló Camilo, de atribuirle a Chávez la genialidad, entre comillas, de que lo regional es lo importante. No creo que ese sea un mérito de Chávez. Me parece que es algo natural y algo que ya existía antes de Chávez y algo que todos sabemos, que hoy el mundo funciona de esa manera. Sí, era naturalmente un líder popular, ¿verdad? Era un líder inteligente, indudablemente tenía un carisma y tenía una capacidad de liderazgo, pero no sé si es más que eso. No creo que tenga la capacidad de haber dejado algo en Venezuela para que ese proceso continúe como él quería que continúe. A mí lo que me preocupa hoy es que las autoridades en Paraguay, los políticos que estamos debatiendo hoy para las próximas elecciones, no estamos desarrollando los posibles caminos que se van a abrir. Eso es lo que me preocupa. Si Maduro es presidente, la situación de Paraguay creo que va a ser peor de lo que fue con Chávez. A mí no me cabe ninguna duda. Creo que es un tipo mucho más radical. ¿En qué creo sentido que podría empeorar, doctor? Y porque Maduro es una persona que tuvo posiciones radicales contra el Paraguay concretas, ¿verdad? Muy puntuales. De hecho, estuvo acá en el momento del juicio político, ¿verdad? Y bueno, todo el escándalo que vino atrás de eso, ¿verdad? Y Chávez era un tipo mucho más inteligente para negociar. A Maduro yo no lo veo con esa capacidad y me preocupa eso porque tiene al lado a Kirchner y tiene también al Brasil y le tiene a Evo Morales. Me parece que la situación de Paraguay va a ser peor con Maduro, ¿verdad? En términos que usualmente decimos, quedó con la sangre en los ojos. Es su personalidad y no tiene la capacidad ni la inteligencia de Chávez. Eso es algo que a mí me preocupa como país, como Paraguay, ¿verdad? Por otro lado, espero, pero las posibilidades son muy pocas porque el tiempo es corto, que no gane Maduro, pero son pocas las posibilidades porque todavía se está llorando el muerto y bueno, es muy difícil, ¿verdad?, quitar eso de la población. Y los puntos que le lleva aparentemente son muchos. Pero lo que me parece que nosotros tenemos que desarrollar son estrategias de ver qué vamos a hacer. Tenemos que dejar de seguir improvisando como se improvisó hasta ahora en el Mercosur. ¿Y usted es candidato al Parlasur? Exacto. ¿Alguna propuesta? Yo pregunto, por ejemplo, ¿dónde estuvieron los candidatos del Parlasur cuando ocurrió la crisis? ¿Dónde estuvieron? ¿A quién se les vio? ¿A cuál de ellos? Viajaban mucho. Viajaban, no sé, algunos viajaban una vez al mes nomás también, no era que viajaban mucho, ¿verdad? Porque decían que una vez al mes nomás tenían... Pero estaban prácticamente bloqueados todos. No, pero está bien. Donde iban no los recibían. Claro, pero justamente en momentos de crisis es donde uno puede ver si hay previsiones. El grupo de parlamentarios paraguayos y el Congreso paraguayo en el momento de crisis se notó que no tenían ningún plan de contingencia. ¿Quién salió a recorrer los países para hablar de esto? Casi nadie. 3 senadores, 2 diputados, casi nadie. El sector privado salió. ¿Verdad? El sector privado salió a hablar. Los que sí salieron a hablar, entre otros, Lugo y su equipo, ¿verdad? Ellos sí salieron a hablar. Pero bueno, perfecto, está bien, estaban en su papel. Siguen hablando. Y siguen hablando, ¿verdad? En contra. Pero en contra, justamente. Pero lo que demuestra la improvisación, eso es lo que a mí me preocupa, porque creo que esto va a continuar si nosotros no debatimos cuál es el futuro de Paraguay en el Mercosur.
No podemos seguir aceptando tranquilamente las cosas como ocurren. ¿Pero por qué aceptamos? Porque los que están ahí son incompetentes. ¿Por qué son incompetentes? Porque son el refugio de las listas de diputados y de senadores que entran en el Parla Sur. No entraste diputado, entraste senador, andate al Parla Sur. Esa es la mentalidad. ¿Y Por eso estamos así. ¿Hasta cuándo van a hacer campaña en contra del país los izquierdistas, socialistas, paraguayos, Camilo? Esta respuesta te pido por favor después de la pausa. Bueno, está bien, no hay problema. Gracias. Allá hay una división. Dismar, Salud y Cultura, ya sabes, para momentos como este, en donde estás viendo siglo a siglo un debate interesantísimo, o por ahí estás un poco estresada, entonces el vibromasajeador orgánico Jack es un excelente elemento para combatir el estrés, pero también los dolores musculares que son producidos ya por algunas patologías como la artritis, la artrosis, la reuma. Es cuestión de que vayas hasta Dismar, Salud y Cultura y podés pedir el vibromasajeador orgánico Jack. Tengo algunos mensajes, Oscar, quiero cumplir con algunos de la audiencia y luego retomamos tu pregunta. Chávez tenía mayoría, por eso tenía decisión. Lugo no tenía y por eso no pudo concretar sus propuestas de gobierno. Le hicieron el famoso Pacoba Piré, dice. La corrupción no va a terminar con estos parlamentarios y este modelo de justicia y abogados como ustedes, señora Amarilla, dice Lorenzo. Excelente, doctor Felino. Certeras sus apreciaciones. Un invitado de lujo. Muy buen programa, de muy buen nivel. Le felicito. ¿Qué hace Camilo corrupto entre esas personas? ¿Qué tal, Oscar? Si hablamos de corrupción, ¿por qué permitís en tus programas a los corruptos? ¿Cómo van a dar micrófono a alguien que tiene querellas encima? Dice, bueno, tiene querellas, pero está peleando en la justicia, todavía no fue condenado, entre paréntesis. Otros mensajes dice, el episodio de hoy se tiene que llamar Napepe la pendecandidato. Otro mensaje dice, Camilo Suárez, no, este es, perdón. Camilo Suárez, candidato a senadora en siglo a siglo, 100% recomendado. En este caso, causa más gracia el original que el legado principal. Hablan de las desalinizadoras, ahí está. Y bueno, mencionan los coquitos. Ya está Camilo en siglo a siglo imperdible. Vean al futuro senador y un mensaje desde el equipo de Avanza País. También todo nuestro apoyo, compañero. Avanza País Sur, María Estela Silva y muchos otros que hacen llegar bastantes mensajes también de... Excelente. De candidatura. La audiencia participa activamente. Queremos retomar con Camilo. Precisamente nuestra pregunta era si hasta cuándo van a salir Fernando Lugo y sus cortes a decir, de hablar de golpe, hablar de fracasos del gobierno, de todos los argumentos conocidos como para que la comunidad internacional siga realmente dudando de que en Paraguay la situación sigue inestable. Esa inestabilidad que da a conocer supuestamente que existe en Paraguay Fernando Lugo y un sector, no sé si seguís estando con Fernando Lugo en sus viajes para denostar contra Paraguay, pero ¿hasta cuándo va a ser eso, Camilo? Lo primero que por la cantidad de mensajes que recibimos y hablamos de Coquito y compañía, tenemos que venir a otro programa más para... Seguro. O sea, ya me autoinvito yo para otro programa antes del 21, tenemos que sí o sí hablar de esos temas. De nuevo. Pero después, bueno, se trataron, antes de tu pregunta, Oscar, varios temas aquí que se estuvieron discutiendo y que me quisiera hacer referencia, aunque sea posteriormente, porque en realidad acá no era felino versus Camilo, o sea, perro versus gatos, sino que acá estamos 3-1. Y yo me preguntaba en un momento determinado, cuando los tres coincidían en una apreciación diferente a la mía, decía, ¿y ahora quién podrá defenderme? Antes mi abogado era el doctor Casaña, pero ahora estoy solo acá en el escenario, no tengo abogado. Eres solo el invitado pensando que todavía era todo. No. Y no Eso, puedo decir, no te esperaba. Y no puedo decir el Chapulín Colorado porque si no van a decir que estoy trabajando de con cualquier cartas. manera, Sí. ¿hasta cuándo? Mira, ¿Hasta cuándo? Se dice. Yo sé que dicen todo eso, muchas cosas dicen de mí, doctor. Antes que llegue. A ver, yo primero tendría que tener una divergencia con las premisas de tu propia pregunta. O sea, para mí la respuesta no es hasta tal fecha, sino que yo tuviera que repreguntarte a vos. Si vos realmente estás convencido que lo que pasó acá el 22 de junio fue un acto democrático. Yo me respondo eso, yo creo que fue un golpe parlamentario, que fue llevado adelante por la cúpula corrupta de la partidocracia tradicional que gobierna este país hace muchísimo tiempo. Yo voy a decir una cuestión, por más que no parezca, en realidad yo coincido con muchos de los elementos que está planteando Felino con relación a la crítica sistémica que hace nuestra sociedad.
Puedo no coincidir con los actores que él atribuye como responsables de dirigir esa crisis, pero sí coincido, es una crisis sistémica, esto está podrido. Y el 22 de junio lo que hicieron 39 parlamentarios fue interrumpir el mandato constitucional y democrático de un presidente votado en las urnas. ¿Para solucionar qué cosas? Decían que daban el golpe, ellos le decían juicio político, para solucionar los problemas de la inseguridad. Y al final la inseguridad aumentó, y no solamente aumentó, el mismo equipo político que estaba en el Ministerio del Interior cuando tuvimos los picos de inseguridad, está ahora. Hoy tenemos escándalos de escucha y de espionaje telefónico con este gobierno. Decían que iban a acabar con el EPP, así. Federico Franco decía, del jopo le voy a sacar del monte. ¿Y qué pasó, Federico Franco? Pasaron varios meses y no solucionan. Decían que iban a solucionar el problema de la falta de trabajo, no solucionaron. O sea, esto fue una inmensa y gigantesca mentira. Lo que hicieron las cúpulas de los partidos cuando hicieron el golpe el 22 de junio, y yo me ratifico en que fue un golpe. Con relación a la comunidad internacional, y que a mí me tocó viajar y entrevistarme con varios de los actores que ustedes están hablando, uno de los últimos, el señor Salomón Lerner, que fue primer ministro del presidente Ollanta en su inicio de gobierno y que ahora es el encargado de UNASUR, uno conversando con ellos entiende claramente que ellos están en esta posición, y tengo que decirlo con el dolor en el alma, independientemente de Fernando Lugo. Porque miren, que yo soy una persona que soy leal a los procesos y a los proyectos. Y yo, a diferencia de lo que decía el señor Felino, yo considero que el gobierno de Fernando Lugo fue un gobierno que no buscó hacerle el mal a la gente. A diferencia de los gobiernos anteriores, la gente le criticaba a Lugo no lo que hacía, sino lo que no hacía. No le criticaba las medidas que tomaba, sino que las medidas que no tomaba. Si hoy yo, que no estoy con Fernando Lugo, le tengo algo que criticar a Fernando Lugo, no son las medidas que tomó, sino que las medidas que no tomó. Yo quiero preguntarle al doctor, por eso fue que se le fue de las manos. ¿Es justo lo que está haciendo Fernando Lugo afuera en estos momentos, ya cuando estamos en las puertas de unas nuevas elecciones? Estamos en un país, en un mundo libre, él puede hacer lo que quiera. Ahora, lo que yo le quiero refutar en cierta medida a Camilo es que él aceptó los juicios políticos en todos sus términos. Él hubiese dicho, Fernando Lugo aceptó los juicios políticos. Salvo por la puerta grande, digo, ¿no? Salvo por la puerta grande como ciudadano común. Si hay golpismo, el primer cómplice del golpismo es Fernando Lugo. Aparte, yo quiero rescatar un poco y poner el punto sobre las IES acá. La señora Dilma Rousseff, la señora Cristina, Evo y otros, y Mujica, tiraron el grito al cielo con respecto al golpe parlamentario. Yo nunca escuché de golpe parlamentario, porque el golpe significa una medida de fuerza militar generalmente. El golpe parlamentario es una cosa inventada completamente. El juicio político está en la Carta Magna Paraguaya. Ahora, la hipocresía es lo que yo quiero resaltar. El señor Maduro se autoadjudica la presidencia de la República, encargado de la presidencia de la República, un título que no existe. Primero, contradice a lo que el señor Chávez le dijo antes de irse a La Habana el 10 de diciembre. ¿Qué le dijo Chávez? Si yo no puedo juramentar, se tienen que llamar a elecciones a partir del 10 de enero en un plazo de 30 días. Y vos vas a ser el candidato a la República, pero tiene que asumir Cabello, el presidente de la Asamblea. Le indicó los procesos. ¿Qué pasó? No juró Chávez. Que es el proceso legal. Claro, sí. No se formó la Junta Médica, porque quien tenía que determinar si el señor Chávez podía continuar o no en la presidencia de la República, digamos con una ausencia temporal, era la Junta Médica. Nunca se reunió la Junta Médica. El señor Chávez siguió en la presidencia de la República como una continuidad administrativa. No se llamó a elecciones. Y el señor Maduro se autoadjudica, tenía que asumir, con la muerte de Chávez tenía que asumir Cabello. Cabello tenía que y llamarse a elecciones inmediatamente. Asume Maduro, hace el golpe de Estado Maduro. ¿Y qué presidenta de América? Sí. ¿Qué dijo la Dilma Rousseff? La que no nos devuelve los trofeos de la guerra y tampoco los archivos del mariscal. Es una afrenta no al gobierno, al pueblo paraguayo. ¿Qué dijo la Dilma? Se cayó. ¿Qué dijo la Cristina? Se cayó. ¿Qué dijo Evo? Se cayó. Entonces, se miran dos situaciones con distintas varas. Pero dentro de ese grupo corporativo, entre comillas, y con respeto, pero corporativo de los jefes de Estado latinoamericanos, está Fernando Lugo, haciendo
siempre Pero él puede hacer el papel de víctima. El papel a de eso me víctima, refiero pero él fue justamente cuando le preguntaba a Camilo, ¿hasta cuándo Pero va a ser el papel de víctima? yo creo que yo creo que Camilo dijo hoy en su artículo en ABC Color que yo leí, cuando dijo Los Miserables, habló que por qué él no soliviantó al pueblo si él consideraba que el juicio era injusto. ¿Y por qué no dijo, yo considero que el juicio es injusto, no acepto, pero para evitar un baño de sangre renuncio y me voy? O llamo a las masas o llamo a populares las masas y enfrento. Pero dijo, acepto en todas sus consecuencias. Generalmente un hombre no acepta un juicio inicuo, ¿verdad? Generalmente un ser ético no acepta. Pero él aceptó. Entonces el principal cómplice del golpe que llama Camilo es el señor Lugo. Ahora, todo el mundo tiró el grito al cielo. Y el presidente Lugo aceptó. ¿Qué es eso? Pero tiró el grito al cielo para suspender al Paraguay e incluirlo a Venezuela. Luego de haber Sí, aceptado. esa es la verdad concreta. Se lo excluyó a Paraguay. Hay algunas Sí. cuestiones que estamos con varias cuestiones acá pendientes. Lo primero que tengo que decir es que Terminar de nadie acá del Paraguay, nadie, y a mí me consta, nadie salió a hacer una campaña para que a Paraguay se le bloquee o se le castigue. Y ustedes pueden creerme o no creerme, pero a mí mismo me tocó entrevistarme con algunos dirigentes de la región y nadie pidió. Y todos querían y todos quieren restablecer lo antes posible la normalidad de las relaciones. Yo estoy absolutamente convencido que el 21 de abril, gane quien gane, si las elecciones transcurrieran de manera transparente, democrática, no hubieran quejas estructurales con respecto a cómo se desarrollaron los comicios, que yo les digo, yo veo que esto va a terminar Pero en la Camilo, normalidad más absoluta. se mide El con doble 22 vara. El 22 de Se abril, mide con la doble comunidad vara. internacional le va a mirar a ¿En qué Paraguay sentido? claramente. ¿Cómo se entiende eso? Pero es una parodia. Es una parodia. Lo sacan a Paraguay del Mercosur. Ingresa a Venezuela al Mercosur, violando 2 tratados internacionales. A Paraguay no se le deja ni que los periodistas ingresen en San Luis cuando la reunión de Mercosur. Ni le dan derecho a la defensa. A nada. Bueno, en segundo lugar, el ingreso de Dilma, que permite Dilma que ingrese a Venezuela, implicó la firma de $3.000 millones de contrato de Brasil con Venezuela. Así es. Y resulta que a nosotros nos dictan normas éticas y jurídicas y ellos negocian. Y el mensalado Y, el de Lula. todos los toda la juicios conducción. políticos que ellos hicieron fueron de acuerdo a la Constitución. Nuestro juicio político fue de acuerdo a la Constitución. Y algo mucho más grave aún. Cuando se pisotea la Constitución en Venezuela, nadie aplica la cláusula del Mercosur. Sí. Nadie. ¿Y quiénes nos A ver, juzgan? aquí- ¿Nos juzga la comunidad internacional o nos juzgamos nosotros dólar, los la- paraguayos? Las dos cosas. Que conste que 3 a 1 acá, que conste que 3 a 1 No, al no, escenario. ¿por qué? Porque somos unos grandes inútiles, realmente, ¿verdad? Por lo que yo decía antes. Nosotros miramos lo que está pasando en el espectro, pero no hacemos nada tampoco. Yo creo que, respetuosamente le digo a Camilo, nadie puede creer que el Lugo no hacía campaña para que ocurra lo que está ocurriendo. Eso es algo absurdo. O sea, era evidente, de hecho recorría, ¿verdad? Creo que Canese también lo hizo. Entonces, y se sacaban fotos y toda la historia, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que creo que es un hecho notorio, no está en discusión. Ahora, nosotros no teníamos pensado, digo nosotros como Estado, no teníamos pensado qué pasaba después del juicio político. Creo que fue una gran irresponsabilidad del Congreso no sacarle a Lugo, porque tuvo que haberse ido mucho antes. La irresponsabilidad del Congreso, de la clase política, fue no pensar qué hacemos de lo que va a venir. Las consecuencias. Porque era evidente que iba a haber una reacción y no había nada preparado. La única idea era quitarle y se terminó y nadie pensó que iba a pasar. Los genios de Galaverna, los genios de, no sé, de los otros grandes políticos, no pensaron. Felino, ¿vos crees que la solidaridad que hubo con Fernando Lugo se esperaba, era previsible? No, la solidaridad no fue Nadie- con Fernando nadie se Lugo. esperaba. No. Tampoco vamos a pagar más por el pito de lo que vale. Acá la excusa fue ideal. Acá parecía que se alineaban los astros. Porque resulta que la semana pasada estaba escuchando el gran debate de qué pasó en Curuguatú. Y en Curuguatú hubo una masacre. Y nadie pregunta quiénes son los responsables de la masacre. El ministro del Interior, Carlos Vilisola. El jefe de policía lo ascienden a después de la masacre. El presidente de la República no hace nada durante una semana. No tiene mejor idea que nombrar a los responsables en cargos superiores. Nadie es castigado durante el gobierno que ellos manejaron. El fiscal general designado por Lugo. El fiscal general designado por Lugo, todo entre ellos. Y hoy, un año después, la pregunta es, ¿qué pasó en Curuguatú? Nada, son una punta de inútiles e irresponsables
que permitieron por su absoluta irresponsabilidad que se maten campesinos con policías. Y va a seguir esa pregunta Y bueno, hasta que nos esclarezca. claro, porque ¿dónde está el otro problema nuestro? Acá nadie es responsable y un hecho ocupa el espacio del hecho anterior y la gente consume lo último. Y te digo por qué ocurre eso. Por la manipulación política, donde se deja de lado la verdad. Y te voy a dar un dato simple e histórico. Argaña, ¿dónde se murió? Hasta hoy está en duda en el ambiente político paraguayo si Argaña se murió, si Argaña está vivo, viajó, no, algo. Todo, porque la mitología paraguaya sirve para apañar la verdad y permitir que los bandidos sigan tan campantes. Y cuando hablo de bandidos, hablo de colorados bandidos, liberales bandidos, luguistas bandidos, comunistas bandidos. Porque si vos ves, si mandamos presos a los responsables, ¿ustedes se acuerdan de Kencho Rodríguez, Miguel Rojas, Raúl Mesa, Luis Aníbal Schub? ¿En qué mundo viven esas personas? Siguen tan campantes. Entonces digo yo, ¿qué pasa entre nosotros? Porque a nosotros ocurre el juicio político y es como que se le haya servido en bandeja a Venezuela el argumento para que él imponga la democracia bolivariana. Brasil abre las puertas, hace negocios, Argentina hace negocios, todo el mundo hace negocios. La excusa era que Paraguay violó la Carta Democrática. Los negocios hicieron ellos. Este es el famoso, pues, las penas son nuestras y las vaquitas dan chorena. Eso mismo pasó. A hombres de corte, luego Sí. seguimos Las aquí penas con son nuestros las que lo- invitados. Las vaquitas son de chorena. Sí, ese- Recomendación de todas las noches de reflexión, música y libros, un buen título para leer. Stand Out, descubre las fortalezas, gana en el trabajo, habla acerca de la innovadora evaluación de fortalezas del líder de la revolución de las fortalezas. El autor, Marcos Buckingham, y lo vas a encontrar en Reflexión, música y libros. Reflexiones está en Eusebio Ayala, casi República Argentina. Camilo pedía la palabra porque dice que está 3-1. No es 3-1 literalmente, pero bueno, no es cierto. No es cierto. Un punto, yo sé que querés apuntar algunas cosas, Camilo, pero te decía, ya no sé si era al aire o en la pausa, leía unas declaraciones tuyas en ABC, te escuchaba hablar con don Humberto, un saludo a don Humberto Rubín también entre paréntesis, pero literalmente dijiste que el liderazgo o que los dirigentes del Frente Guazú son unos miserables. Son tus... bueno, siempre los asociamos, digamos, todos juntos, son tus ex compañeros, son los de la izquierda paraguaya. ¿Por qué los calificaste de miserables? Y también vi que hacías una comparación de que Fernando Lugo no tuvo, creo que algo así como el 0.5% de la valentía que tenía Hugo Chávez, eran algunas de tus referencias. 10%. A ver, lo primero tengo que decir, estamos 3-1, 1, 2, 3-1. Y tengo que decir, para igualarme por lo menos espiritualmente, dos Como personas. Canese que nos dijo que éramos Dos todos personas que me golpistas. están mandando acá saludos y me dicen, por favor, mandame saludos. Uno que preguntó, pues preguntaban para hace rato, ¿y dónde estaban? Decía el doctor Casaña, ¿dónde estaban los candidatos al Parlasur y compañía? Bueno, nuestro candidato al Parlasur, el doctor José Enrique García, era el abogado defensor de Fernando Lugo en ese momento y estaba defendiéndole a Lugo contra el golpe parlamentario. Pero yo me hablo El parlasuriano, yo me otro, el recuerdo. otro que manda saludos y quiere dejar su presencia por lo menos espiritual, un correligionario aquí de Felino Amarilla, el diputado Víctor Ríos, Mira. un diputado liberal que entendió claramente que también existe en América Latina un liberalismo progresista y de caráctir No, popular. es un diputado Bueno, Bill ahora, Norman. luego de los saludos, Camilo, vamos al Bill Norman. terminado de los saludos. Entonces son 3-3. Dos espiritualmente viviendo en su casa y dos aquí. Y tres aquí. Mira, Lo yo espiritualmente creo que podemos cambiar. más allá del titular, a veces un poco, digámoslo, un titular amarillo, explosivo, en realidad lo que yo planteo es lo siguiente. Miren, yo defiendo lo que pasó aquí en Paraguay desde el 20 de abril de 2008 hasta el 22 de junio del 2012. Yo creo que fue un cambio absolutamente necesario. ¿Que se cometieron errores? Muchísimos. Defectos, muchísimos. Vicios, a patadas. Pero también hubo virtudes, también hubo avances y son absolutamente innegables para la gran mayoría de la población. Mi lealtad no es con una persona, con un nombre. Yo no soy caudillista, yo no sigo a personas, yo sigo proyectos. Y creo que en Paraguay se abrió una era que lastimosamente se interrumpió y no se permitió concluir. ¿Qué es lo que yo le reclamo a algunos compañeros? Hasta podría decir en nuestra nomenclatura.
a algunos camaradas míos, ¿qué le reclamo yo? A aquellos que se hacen llamar de izquierda. Que nos dicen que nosotros no somos suficientemente de izquierda, que abandonamos... Miren, yo no voy a entrar en esa competencia. Yo me llamo Camilo Ernesto. O sea, a mí me clavaron desde mi partida de nacimiento el nombre para que no tenga la menor duda de cuál es mi convicción política e ideológica. Ahora, ¿qué ganamos hoy en el siglo XXI compitiendo quién es más de izquierda, quién es más de derecha? Yo puedo tener coincidencia, divergencia con Felino, con el doctor, con Casañas, pero que tienen que ver con cuál es la lectura que nosotros hacemos de la problemática hoy en Paraguay. Y vamos a tener divergencias democráticas, pero lo que no podemos nosotros es retrotraernos a épocas en que ser de izquierda y ser de un pensamiento liberal significa ser enemigos mortales. Eso es lo terrible, pero lo terrorífico. Hubo un sector de la izquierda que les calificó de izquierda laica, Camilo. Bueno, Mariana, pero esa concepción autoritaria policíaca existe tanto en las dictaduras militares de la derecha, como la de Alfredo Stroessner, como también en los regímenes podridos, que lastimosamente nosotros la izquierda tenemos que hacernos responsables. ¿O acaso nosotros no tuvimos en nuestra historia también regímenes de izquierda que fueron totalitarios? Ahora, déjenme a mí ser tributario de un pensamiento que lo digo con toda dignidad. Yo no tengo problema en decir que soy socialista. Tu pecado y es, reivindico tu la pecado democracia. es haberte quedado con Mario. Miren, yo no... Si yo tuviera alguien que fuera de una estatura divina, creerían que cometí pecados. Pero los que hoy me juzgan es un no decir, pueden llamarme ¿verdad? pecadores. Se usa en la jerga política también pecados, las desviaciones de principios que de repente Yo creo que se Paraguay está ante una situación que necesita un proyecto político que vaya más allá del que nos ofrecen hoy en día las cúpulas de los partidos tradicionales. ¿Por qué Estoy elegiste a absolutamente Mario y no convencido a Lugo que Mario Ferreiro es una alternativa válida para la sociedad. ¿Por qué Mario y no Lugo? Pero Luego de Mario haber fue trabajado una tanto elección de tiempo. Lugo, de hecho. Mario es Maduro de Lugo. Mario Pero, una ¿lo elección elegiste de vos Lugo. a Mario o Lugo te dejó de lado? No. Miren, más que las anécdotas, como estábamos hablando de política internacional y me pica la lengua y quiero responder algunas cosas que ¿Te estaban parece diciendo que allí de ese Venezuela. calificativo de Felino de que Mario es Maduro de Lugo aceptaría Mario? Yo creo aceptaría Mario. Yo creo que la discusión el proyecto está suficientemente maduro. Déjenme volver un poco al tema de Venezuela y América Latina, porque independientemente que estemos en un proceso electoral y yo quisiera poder buscar votos y decirle a la gente votenme, voten tal cosa, me parece también que es importante honrar el espacio que ustedes están dando a un tema que no es un tema electoralista. Inclusive, a mí me va a costar votos defender la postura que estoy defendiendo, pero yo lo hago en la convicción que una sociedad democrática tiene que ser una sociedad que incluya pensamientos divergentes. Y la riqueza de la democracia está en la síntesis que producen las divergencias. Las convergencias que se logran son producto del debate dialéctico posterior. En ese sentido, vamos un poco al punto. Tengo mi listita de súper acá con pincel rojo. No va saludo, ¿verdad? No. En la sentencia del 9 de enero, que dicta y eso que no soy abogado, estudié sociología simplemente, que dicta el 9 de enero lo que sería la institución análoga a la Corte Suprema de Justicia paraguaya, que es el Supremo, el Tribunal Supremo. Ellos entienden que la continuidad del mandato de Hugo Chávez estaba dado porque él era un presidente reelecto y que la pose y la toma del cargo era simplemente un acto formal y que debería realizarse, pero que no era imperativo. Déjenme decir lo que dice el argumento. En ese sentido dicen que hubo una continuidad administrativa donde el vicepresidente nombrado anteriormente continuaba siendo. En base a eso, en el Camilo, artículo paréntesis. El mismo argumento de Stroessner de la famosa primera reelección. El 8 de marzo sale la segunda sentencia de la Corte Suprema Venezolana, el Supremo, donde dice que Nicolás Maduro debe encargarse de la presidencia hasta tanto se convoquen elecciones. A ver, acá estamos un hombre de derecho. Doctor Casaña, vos que te candidatas al Parla Sur, Sí. ¿acaso no tendría la oposición venezolana la recurribilidad ante otras instancias como la Corte Interamericana o el Tribunal de la Haya? ¿Por qué no recurren? Aunque sean como testimonio político. No recurren porque saben que nadie les va a hacer caso. Pero vos me estás planteando que yo crea en el abuelo de Heidi. Yo te pido que vos respetes el ordenamiento jurídico del derecho internacional. Pero está bien, pero las realidades políticas también son que esa corte fue absolutamente manejada por Chávez. Entonces, ¿qué podemos esperar que diga? Lo único que puede decir es que está todo espectacular y que Maduro Y la Corte Suprema Paraguaya no está Brasil, manejada por la partidocracia que avaló el golpe parlamentario. No, yo no- Pero y porque esto es alegadamente- ilegal. Camilo, es ilegal en Venezuela y es Claro, ilegal en Paraguay. Claro. Cuando O sea, Stroessner- fue ilegal el golpe parlamentario en No, Paraguay. yo te vuelvo más atrás y más grave aún.
cuando con certeza constitucional la Corte Suprema de Justicia ratifica la presidencia de Lucho González. Con certeza constitucional. Claro, o sea, y cuando con certeza constitucional los 7 miembros de la Corte dicen que su mandato se autoconvocan, se autoeligen y se autodeclaran perennes. Que sean el Supremo. Eternos. No quiere El decir Supremo nada. sin nada. Doctor Zaguer. Aparte, el único organismo que podía hablar de continuidad administrativa es la Junta Médica, porque Tenía que tener la actitud. la actitud, porque Claro. tenía que revisar Si era no apto. si era no apto para seguir en el cargo. Eso que dice Camilo, una sucesión de continuidad administrativa. La Junta Médica nunca se reunió con Chávez porque Chávez siempre estuvo Muerto. inconsciente, no sé si muerto, inconsciente. Ni siquiera lo pudo ver Evo Morales, nadie lo pudo ver, ni el enviado de Dilma, ni Cristina, nadie, solamente Maduro. Maduro daba los partes médicos y Maduro es un sindicalista que Es no sabe evidente mucho que lo de que hoy medicina. se analiza es el golpe bajo para la izquierda latinoamericana, la No muerte de es Chávez. golpe bajo, mi querido amigo. Acá lo que yo quiero sacar de contexto las ideologías, porque las ideologías no son sacos que uno se pone para ir a una fiesta y luego guarda en el ropero. Latinoamérica pasa por una crisis terminal desde hace 50 años por culpa de la corrupción política de la izquierda y la derecha. Acá no hay un problema de ideología, las ideologías son buenas. Los que son malos son los dirigentes, la corrupción humana. Evidentemente. ¿Y qué pasa? Lo que dice Camilo es el mismo argumento de Luis María Argaña cuando con certeza constitucional dijo que Stroessner completó el mandato de Federico Chávez, fue elegido para el primer mandato, cambió la Constitución porque ya no podía ser reelecto por la Constitución del 40, la Constitución del 67 le daba 10 años y cuando llegó a los 10 años modificó el artículo constitucional y tuvimos una democracia sin comunismo durante 35 años. Esa era la democracia sin comunismo de Alfredo Stroessner, con certeza constitucional, 2 constituciones, Corte Suprema y Parlamento. Además de eso, 500 asesinados en las cárceles de Stroessner, 1 millón de exiliados de la democracia sin comunismo. Estoy diciendo la democracia sin comunismo de Alfredo Stroessner. Y estoy diciendo la democracia bolivariana de Hugo Chávez. Las Cortes Supremas no son en Latinoamérica precisamente. No son precisamente Por eso certeza es que- constitucional. Por eso es que América Latina O sea, no- desarrolló un sistema interamericano de protección y defensa que el doctor Casaña conoce, pues inclusive tuvo que litigar allí, y que la oposición venezolana, para dar un testimonio, debería recurrir allí. Además, esa dictadura que hablan de Venezuela permite que haya una participación en las elecciones donde votan 15, 16 millones de personas, donde el candidato opositor reconoce Que y pierde. él reconoce la sentencia, la primera sentencia de la Corte Suprema Venezolana a principios de este año. El candidato opositor se presenta a las elecciones. O sea, allí hay gobernaciones gobernadas por la oposición, alcaldías gobernadas por la oposición, A duras y penas, a comparar, duras penas. comparar con la Yo- dictadura militar. yo- Tenemos Yo- dos candidatos, Yo doctor. por eso ¿Me pienso permite, por de favor? que Chávez fue menos corrupto que Maduro, porque Chávez nunca se hubiera prestado a este fraude. Le recomendó, si yo no puedo jurar, que se llame a elecciones, que asuma Cabello y vos sos el candidato a la presidencia. Eso fue lo que Miren, le yo dijo creo Chávez. que Y no Nicolás Maduro va a ser una grata sorpresa para la mayor parte de América Latina. A mí me tocó conocerlo. Nicolás Maduro, independientemente de lo que digan, tenía formación política mucho antes que Hugo Chávez. Eso es lo que dice la gente que no conoce la historia. Hugo Xavier Nicolás Caballero Maduro y es un Silvia excelente Flores, canciller. la esposa de Nicolás Maduro, que es la procuradora general, es la abogada defensora de Chávez cuando él estaba preso después del golpe. Nicolás Maduro es uno de los que le acerca teoría política a Hugo Chávez. No en vano fue canciller de la República durante 6 años y hablar, pueden decir todo lo que quieran de las ideologías políticas, pero hablar con la Cancillería rusa, con el canciller Lavrov, que es uno de los cancilleres más antiguos del planeta Tierra, hablar de igual a igual con el canciller chino, sudafricano, brasilero, con el Departamento de Estado norteamericano, alemán, eso no lo hace cualquier canciller. Yo me pregunto si nuestro canciller, con todo respeto a la tradición familiar que tuvo, hoy fantoche de este gobierno, tiene la altura intelectual, ética, profesional para poder codearse con estos Ya cancilleres. volvemos. Ni le van a Una recibir. breve tuviera pausa y los estamos dólares, hablando. Si tuviera Si te lo petróleo, dólar- te petróleo. juro que estaría churro. Y
Y vos ya sabés que en Rakiura Country tenés todavía lotes disponibles para que vos y tu familia puedan tener allí su vivienda. Lotes El maravillosos. mejor lugar para ir después de este programa, para el relax. Sí. La verdad Rakiura. que nos merecemos toda una estadía, pero es relajado, es muy ¿Cómo se divertido. llama, Mariana, es ese muy aparato divertido este promocional? programa. El vibromasajeador orgánico. ¿Vibromasajeador? Te vamos orgánico. Ese, por favor, Sí, porque te me vamos están a- garroteando acá entre Te vamos a cuatro. acercar en un ratito de ese, Camilo. Yo les recuerdo, Rakiura Country tiene todavía lotes disponibles, tiene los números en pantalla, vayan y conozcan. Es un barrio cerrado, un complejo habitacional ubicado en Luque, hoy con la avenida Ñuazú, un acceso muy rápido, así es que un saludo también a Me la familia decías, de Mariana, que Rakiura teníamos Resort muchísimos mensajes, pero por lo menos uno o dos más vamos a leer. Después Hay ya vamos mucho- a ir Positivo, redondeando. todo positivo. Todo- María. no, hay positivos para todo. Hay muchos mensajes, pero voy a leer los que están en Twitter en este momento. Hay también en el 11222, también en Facebook. Camilo se olvida de lo que dijo de los derechistas. Él le odió a la derecha, el acto político en el comando de ingeniería, dice. ¿A quién le recuerda Camilo que le hizo comer? Quería que coman M, dice. A pesar de que casi no le dejan hablar, Camilo Suárez sobresale en el debate, a pesar de tantos ataques. Brillante, dice. Su novia. Camilo has logrado instalar el 3 contra 1. No, es cierto. El que Por más favor, habló, Ariel, no, porque, oye, por la favor, no que aclara. ya habló. No, por favor, aclara. Luego, Mario y López Perito ya cambiaron el discurso, ahora le atacan a Lugo. Dale frente, dale F5 y actualizate, Camilo, dicen. Camilo, yo diría que hay 5-1 sumando a los conductores. No, no estamos en contra de Camilo. Hablan de juicio político, pero no dicen qué pasó en Paraguay inaugurando un nuevo sistema de juicios blandos o de golpes light. A la pucha, para este señor Saguier, ser sindicalista, es decir, trabajador, es sinónimo de ignorancia. Eso es lamentable. Maduro debe lamentar mucho que Camilo no sea venezolano para defenderlo allá. Otro mensaje dice, interpretan la constitución venezolana como lo hacen con la nuestra. Hipócritas, la constitución se usa según las conveniencias. Lo que Felino tiene que saber es que el Mercosur es para hacer negocios y no para hacer contrabandos como él piensa. Como Camilo Suárez tendría que ser entrevistado desde Tacumbú. No pueden hacer un debate donde los tres estén en contra de Camilo. Stop. No, vale. Muy bien. Justo en ese mensaje se va a quedar ese. Logró su discurso, Candidatos, consiguió que su discurso futuros senadores están con nosotros esta noche. Y Queremos sí, darle la oportunidad al posible doctor futuro. Casañas Levy, Sí, porque si no, que Camilo en breves nomás- minutos nos diga, doctor Casañas Levy, candidato al Parlasur. por el Partido Socialdemócrata. Ideas sintetizadas, algunos proyectos que podían estar implementando Sí. al acceder un curul en la Cámara de Senadores, pero en el Parlasur. Paraguay tiene un serio problema, que son los recursos humanos. No tiene recursos humanos calificados. El Mercosur es un espacio porque hay un sinnúmero de convenios suscritos y vigentes, en los cuales se puede trabajar enviando gente que se capacite y que pueda ser útil a la producción en Paraguay y a la buena calidad del profesional. Eso no existe porque, como dije antes, los partidos hasta hoy han puesto en sus listas de Parlasur a cualquiera que no entraba en diputados y en senadores. Las oportunidades de los jóvenes en todo el país tienen que ser distribuidas por igual. El año pasado, 700 becas había en el Mercosur. 130 tuvo Paraguay, dividida en 2 universidades. Una de ellas de uno de los saludos de Camilo. Yo lamento mucho, ¿verdad? Porque eso tendría que ser abierto. Tendría que ser un concurso abierto. Hay demasiado talento en el Paraguay y no como dice Carte, yo voy a importar cerebro. Que importe cerebro para otra empresa, pero no para el Paraguay. Del Paraguay tenemos que sacar gente que vaya a capacitarse a trabajar. Yo creo que ahí está el futuro de nuestro país. No en el tema, si traemos inversiones no tenemos gente para trabajar tampoco en las inversiones. Tenemos que desarrollar nuestros talentos humanos. Ese es mi objetivo más importante. Camilo. No, yo primero que nada festejo este encuentro y este debate porque realmente pensar en un Paraguay 20 años atrás, 10 años atrás, esto sería imposible, nos estaríamos agarrando los tongos o estaríamos pensando que tener divergencias es una agresión personal. Y esto a nosotros nos da esperanza de que el Paraguay de aquí a 10 años, más allá de las divergencias que tengamos, es un Paraguay mucho más rico. Y cuando la población entiende que la diferencia enriquece y no por el contrario, en la visión que nos educaron autoritariamente, empobrece, es un país que tiene mucho futuro y tiene mucha perspectiva. Eso es lo primero que tengo que decir y que me pone contento este debate. Lo segundo, nosotros creemos en una integración latinoamericana como una necesidad, más allá de la cuestión política o la cuestión ideológica, lo que decía al principio del programa. Hoy en día es absolutamente impensable creer que el desarrollo de los países y de los pueblos, los sectores más excluidos principalmente, es posible si no se desarrollan procesos de integración regional.
Nosotros tenemos que ver la Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Venezuela, Perú, Colombia, México, más allá de sus ideologías, más allá de sus presidentes, como sociedades con las que tenemos que buscar complementación. ¿Y en qué área estarías interesado en el Senado al acceder? Mira, ahora Senado? estoy viendo... Relaciones Exteriores, Comisión de Relaciones Exteriores. No, yo no tengo suficiente formación como para ocupar espacio de relaciones exteriores. Porque estás hablando de Área un social. proyecto de integración regional, de que eso en muchos momentos A mí me interesaría hablaste de formar eso. parte de la Comisión de Educación, por ejemplo, Educación. que para mí es una cuestión fundamental, clave, donde se puede ver qué tipo de país estamos queriendo construir. Eso para mí es fundamental. No un acaso, nuestra candidata a vicepresidenta, la doctora Cintia Brizuela, una mujer del interior del país que se hizo con esfuerzo propio. Hoy es Preparadísima. una persona que tiene PhD, habla varios idiomas, pilarense, salió de joven, madre trabajadora y una gran intelectual. Y me parece que eso también muestra las potencialidades que ¿Cómo tiene ves nuestro la país. clase, la nueva camada de políticos que están proyectándose al Senado, a la Cámara de Diputados, Felino? Mira, las nomenclaturas partidarias mandan leales. Lamentablemente la votación es un proceso, en Paraguay es una cuestión matemática, 4 le gana a 3. La calidad no existe. Date cuenta que el segmento social que tiene que ser modificado y que creo que va a ser modificado por una realidad es el Poder Legislativo. Y detrás del Poder Legislativo el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no va a cambiar mientras se mantengan las mafias legislativas. Y en las mafias legislativas están todos. Y esa es una obligación que el candidato, que ojalá gane el candidato de mi partido, Efraín Alegre, tiene que imponer. Y uno de los responsables, está tocando, Camilo, el tema, por ejemplo, de la educación. ¿Vos sabés que cada diputado de Cambrenetá tiene una universidad privada? ¿Vos sabés que hay 84 facultades de Derecho en Paraguay y en este momento hay 35.000 abogados matriculados? Una vergüenza. Y de los 35.000 te puedo asegurar que 33.000 no pueden salvar el examen de admisión, como se hace en los Estados Unidos, para poder litigar. Es tremendo. Es una estafa al pobre. El sistema educativo paraguayo es una estafa al pobre. Y esa estafa se genera en el Parlamento, donde cada uno tiene su cupo de universidad o su cupo de colegio. Y después, caraduramente, es subvencionado por el Ministerio de Educación y Culto. Y eso no es ni de derecha ni de izquierda. Eso es simplemente tener un sentido de responsabilidad con la patria. Doctor Zaguier, reflexión final de este encuentro y cómo ve al Paraguay, futuro del Paraguay inmediato. Bueno, yo creo que el futuro de Paraguay con respecto al Mercosur no es muy claro. Paraguay tiene que ser insertado, se tiene que sacar la suspensión que tenemos encima, y creo que también el Mercosur está en sus últimas fases de Tiene que muerte. reestructurarse. Tiene que reestructurarse. Ya lo dijo Mujica ayer, está en su última etapa de quiebra, así habló Mujica. Y yo creo que sí. La señora Dilma Rousseff no se lleva bien con Cristina en materia comercial. Cristina Kirchner eleva los aranceles cuando quiere para proteger su mercado. Brasil hace lo mismo. Nosotros no podemos exportar energía eléctrica de nuestra central hidroeléctrica Caraí a Uruguay porque Argentina no permite. Entonces, ¿de qué integración? Yo creo que el Mercosur se funde y se va al UNASUR. Yo creo que Brasil va a querer, va a precisar de que el UNASUR sea el que maneje en un futuro cercano el Mercosur. Bueno, Brasil es nosotros el líder del UNASUR, así que... Queremos agradecer, doctor Zaguier, Felino, Camilo, doctor Casañas Levy, la presencia de ustedes. Ha sido muy enriquecedor este encuentro y nos proponemos, Mariana, a tenerlos de vuelta en breve para seguir analizando, tal vez no todos juntos, pero a los candidatos particularmente. Y con más espacio para y las con más propuestas de espacio los candidatos para las también, que propuestas, sabemos que es exactamente. lo que quieren Muchísimas hacer gracias. llegar. Bien, Yo tengo que decir Camilo. algo, tengo que decir una cuestión. Sí. Con el doctor Casañas tengo mis coincidencias hace rato, pero nunca pensé que un martes por la noche podría levantarme a las 10 de la noche de un programa y decir, coincido con lo que dijo Felino y coincido con lo que dijo el doctor Zaguier. Me estoy sorprendiendo. Muy bien. Muy bien. Gracias, Camilo. No está dando un giro. El liberalismo es la solución, viejo. La libertad, Vamos a dar una pausa y ya la libertad de regresamos. opinión.
Muchas gracias por habernos acompañado. La invitación queda para reencontrarnos nuevamente, Dios mediante, mañana a las 20:30. Mañana un perfil más de uno de los candidatos para la presidencia de la República, Miguel Carrizosa, aquí en Siglo a Siglo. Tengan buenas noches. Siglo a Siglo fue una presentación de Banco Continental. Responde.